Hola, bienvenidos al sexto episodio de Domingo Gráfico. Nos alegra mucho compartir un nuevo podcast con todos ustedes. En cada nuevo episodio vamos a tener un invitado especial que nos compartirá diferentes consejos, opiniones y anécdotas. En esta ocasión tenemos como invitados a Franco y Andrea. Ellos son fundadores de Mutante Studio, un estudio de diseño en Lima, y nos van a compartir diferentes tips y consejos para mejorar nuestra gestión de proyectos. Bienvenidos, ¿qué tal todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, sí, la visita. Muchas gracias. Genial. Para comenzar, ¿nos pueden hablar un poco sobre cómo iniciaron su estudio? ¿Cómo fue ese paso, ese salto? Bueno, Franco inició Mutante. Él empezó en el 2017, a inicios del 2017. Sí. Y bueno, yo me incorporé al equipo a mediados del 2017. Sí. Nosotros nos conocimos en Infinito. Uh-huh. Luego cada uno... Juntos, sí, trabajamos juntos, fuimos dupla. Sí. Y luego cada uno se fue pues por su camino y luego nos encontramos de nuevo en Mutante. ¿Y cuál fue el origen del nombre? Me pareció súper particular. Hay varias teorías, pero creo que una de las razones por las cuales se llama Mutante es porque siempre buscaba adaptarse. Ok, la adaptabilidad prácticamente. Sí, la idea de adaptación era como importante para entender el diseño desde nuestra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Aunque Andreas tuvo que asumirlo, porque yo como... yo ya, claro, tuve que apechugarlo, ¿no? Era como... no le gustaba. Es que siempre es como esa primera impresión de un nombre extraño, ¿no? Pero finalmente es como... Creo que es interesante cómo hay esas primeras reacciones de... cuando vamos a las reuniones, sí, Mutante Studio, Mutante, como siempre hacen esa pregunta, ¿no? Pero creo que cuando ya ven todo el proceso de trabajo se quedan con la mejor parte de esta adaptación y flexibilidad que tenemos con los clientes, ¿no? Que finalmente les hace sentido, pero es ese primer choque que puede ser muy sorprendente de buena o mala manera, pero que luego se complementa con nuestro trabajo. Sí, siempre hacen bromas al respecto. Genial. Para comenzar un poco a hablar del tema, ¿tienen algún tipo de flujo de trabajo en su estudio? Sí, o sea, no le decíamos flujo, pero sí, en realidad es un flujo, ¿no? O sea, hay un proceso organizado donde vemos cómo desarrollar el proceso, ¿no? O sea... Creo que es algo que tenemos un proceso, sabemos cuál es la secuencia que normalmente manejamos, pero siempre dejamos un gran espacio a que esa cosa se mejore, ¿no? Sí, creo que esa es otra particularidad del estudio, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo estamos mirando el proceso y viendo cómo ajustarlo para mejorarlo, ¿no? Entendiendo dónde nos equivocamos, entendiendo cómo mejorarlo, haciéndolo más corto, más ágil. Hay cosas que a veces nos aturdían un montón, cosas que se han ido estandarizando un poco porque no era necesario de repente meterle tanta cabeza, pero sí, eso ha ido evolucionando también. Y también ha ido evolucionando con el equipo, o sea, con el crecimiento del equipo, ¿no? Porque era distinto, por ejemplo, en un inicio éramos Arlet, Franco y éramos 3 personas, entonces con 3 personas es simple coordinar, pero claro, cuando ya somos 9, entonces empiezan a ver que si es que no se explica todo el proceso de nuevo, si es que no se refresca de nuevo ese proceso, van a haber cabos sueltos que la gente puede estar confundida o perdida. Entonces siempre es bueno como tener ese espacio de ver qué se puede mejorar para que todos estemos alineados. Sí. Y en un breve resumen, ¿cuál es como que su flujo? ¿Cuáles son los pasos? O sea, para entender cómo llega un proyecto, por lo general, creo que depende del contacto, ¿no? Depende cómo llega el contacto. O sea, a veces nos escriben directamente para solicitarnos un presupuesto, por ejemplo. En ese caso, vamos siempre a una entrevista, tratamos de no recoger un presupuesto simplemente porque nos lo piden, explicamos qué es lo que hacemos, luego de eso recogemos el pedido, trabajamos mucho con CAE, en esa parte, ¿no? En esa parte, CAE, que es el coordinador de proyectos. Es como un project manager o ejecutivo de cuentas. Sí. Le llamamos coordinador de proyectos acá. Coordinador gestor de proyectos, pero sí es un mix de ambas funciones. Sí. Entonces tenemos esta primera reunión en la cual conocemos al cliente porque no creemos que el pedido, cuando a veces lo piden, o sea, lo hablan o lo escriben, el pedido se entienda del todo. Claro. Entonces vamos a reunirnos con el cliente y entendemos y también damos una introducción de nuestro enfoque. Hasta ahí solamente hemos presentado, cada vez se encarga de desarrollar un presupuesto.
Una vez que llega el presupuesto que se aprueba, ya empieza la etapa de diseño y ahí tenemos un proceso, no sé si más organizado, que cada vez se está organizando mucho mejor. Porque también ha sido, que es lo que cuenta Andrea, ¿no? un gran salto de ser un equipo pequeño, o más pequeño que ¿no? Ahora incluso cuando siendo 9 estamos un poco definiendo mejor cuáles son nuestras propias tareas para ayudar al equipo, ¿no? O sea, hemos pasado a veces de, creo que ya no es que no diseñemos, pero nuestra tarea sí, a ido direccionar, cambiando. ¿no? A guiar. Claro. Pero, o sea, a partir de que entra un nuevo proyecto, se empieza con la parte de investigación, diseño, desarrollo y, bueno... Implementación. Implementación. 4 pasos en general, Claro. que casi describen la mayoría de procesos, ¿no? Pero sobre esos creo que hemos ido puliendo la etapa de investigación para hacer que el diseño sea mucho más fluido y más claro. Sí, para el cliente. Y dejarlo subjetivo de lado porque creo que es uno de los espacios más esperados por cliente, sí. ¿no? De lo subjetivo, de me gusta esto, sí, ¿no? claro, de las sensaciones. Claro, para este proceso, ¿tienen alguna aplicación o herramienta favorita que usan, que la están aplicando? O sea, el Trello es una de las últimas herramientas que estamos aplicando, que estamos intentando aprender a usar en realidad. Sí, no es nuestra favorita necesariamente porque tampoco es que la hayamos utilizado hace mucho tiempo. O sea, recién vamos, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? Mes y medio. Que fue por la necesidad de ver que habían más personas y era, claro, no me acuerdo quién estaba haciendo qué. Claro, entonces es como... Han habido otras herramientas, de hecho el Gantt, por ejemplo, ¿no? A veces, o sea, lo primero con lo que nos cruzamos es el Gantt, ¿no? Ya en un proceso en este formato. De ver cronograma. De ver un cronograma. Y ahí cae, por ejemplo, tuvo que conseguirse una herramienta. Claro, ¿no? Antes lo hacíamos manual al En Excel, claro, pero luego era como varios proyectos súper largos y cae, necesito una aplicación y encontró esta aplicación, ¿qué es? ¿Cuál es? No me acuerdo. Pero le pregunto ahorita mismo y le respondemos un rato más. Ya, genial. Bueno, para hacer los Gantt. Y luego cuando se sumaron más personas al equipo, necesitamos una aplicación para acordarnos de todos los comentarios, entender quién estaba haciendo qué proyecto, de poner los comentarios de cliente, o sea, era necesario un espacio para aglomerar toda esa información. Sí, porque estuvimos trabajando con el correo un montón de tiempo pero no es suficiente, ¿no? Se van perdiendo, el hilo de información es demasiado, los comentarios son un montón, y cuando los proyectos crecen y se hacen más, no sé, más grandes, es complejo. Sí, además creo que más allá de organizar el equipo, también ayuda a organizar la información que te envía el cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hecho también de las actas de reunión, que es algo que... Es como un resumen de las reuniones, reunión, ¿no? Porque sí. A veces es como, no, yo no dije eso, no, está en acta de reunión, bueno, es como, a menos que haya algún comentario adicional, pero nos ayuda un poco con la memoria, ¿no? Porque a veces hay tanta información que hay cosas que se pueden pasar y no se pueden olvidar, ¿no? Tratamos de ser bien claros con el cliente en todo momento, ¿no? Sí. Con respecto a lo que vamos a hacer, con respecto a los cambios. Eso sí nos ha seguido ayudando. Instagram. Es la aplicación para los Gantt. Para los Gantt. Sí. Ok, el tema de, por ejemplo, si tienen 2 proyectos en paralelo, ¿dedican como que una persona para cada proyecto o puede ser en paralelo? ¿O una persona puede ver los proyectos? ¿O cómo se organizan cuando tienen varios proyectos en paralelo? Hay en nuestro caso, hemos ido implementando o hemos ido descubriendo esta área de investigación. O sea, entra, ¿no? Siempre o sea, creo que es el área, hay como 2 grandes áreas, ya, sí. Estrategia y diseño, pero ambas áreas tienen que saber investigar. Claro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, con la entrada de Kaori este año, ya Franco tiene un área, porque antes Franco manejaba la parte de estrategia, entonces Kaori entrado ya es mucho más, no es el hecho de que sea fácil, pero es mucho más... ¿Analítico, quizás? Sí, nutritivo tener o sea, tener mayor feedback, ¿no? Porque antes, si bien también con Franco dirigimos la parte de diseño, pero a veces, claro, Franco tenía que estar haciendo solo estrategia y creo que se hace más fácil sí. Para todos trabajar en duplas o equipos. Es más fluido el proceso. Pero volviendo al punto, o sea, tenemos esa etapa de investigación, este equipo de investigación que se encarga de estudiar un poco el panorama, que ahora estamos tratando de que los diseñadores también ocupen ese espacio, ¿no?
pero el área lo dirige un poco y luego de eso es que recién pasa a diseño. Claro. Entonces hay como una persona que se encarga de un poco de dirigir la parte de investigación y luego hay alguien que toma diseño. Ahora, ¿cómo si generamos equipos que pueden ser la dupla de estrategia y diseño, o pueden haber 2 diseñadores y una estratega, o no, estrategas, un diseñador, o sea, se pueden mezclar. Sí. Creo que hasta ahora, no sé si ha pasado, bueno, de repente el año pasado que éramos menos, sí llevamos varios proyectos en paralelo, pero ahora creo que no es bueno mover tanto la parte de investigación, porque si has investigado un tiempo, pasarte a otro proyecto o hacer... O dupletear es un poco complejo en investigación y en diseño al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces tratamos de que hayan equipos que vayan en paralelo para no sobrecargarlo, ¿no? Genial. Cuando estamos buscando un nuevo integrante, ¿qué características debe tener esta persona? O sea, que sí o sí tiene que ser así para que sea parte de su equipo. Es complicado. O sea... Sí, creo que nunca hemos definido como 5 puntos exactos. Es complicado, pero personalmente creo que intuitivamente lo sabemos, pero no lo hemos logrado tangibilizar. O sea, decir, en ¿no? palabras. Como 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Pero ¿qué podría ser? Creo que el tema de cuestionar las cosas es algo importante. Cuestionarse siempre. Sí. O sea, de no quedarse con... O sea, no es que cuestionamos todo de mala manera, ¿no? Siempre buscar lo negativo, sino de siempre tener ese bicho de mirar de otra forma, ¿no? De querer mirar de otra forma, no quedarte con la primera idea y seguir mirando qué va a pasar después. Y no solamente pensando en diseño o en investigación, sino también en el día a día, ¿no? De conversar, debatir cosas, o sea, de tocar temas que más allá de... Sí, creo que, no sé... ¿A qué te refieres con eso? No, de que el otro día estábamos hablando de temas que no tenían nada que ver con diseño, o sea, por ejemplo, de 7 sopas y la apropiación cultural, o sea, cosas que te cuestionen más allá de... Sí, yo creo que otra de las características que tiene el estudio, que no sé si es algo, o que a mí, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? El hecho de que Kaori sea comunicadora, pero no terminó de estudiar comunicación, o sea, y en algún momento decidió estudiar publicidad, y ahora hace estrategia. Cada vez comunicador, pero trabajó en digital. Sí. En digital y aparte es ilustrador. La mayoría son ilustradores también. Sí, como hay muchos, nos gusta que el equipo tenga un perfil distinto. Okay. O sea, es como que una misma persona tenga diferentes, por así decirlo, habilidades para adaptarse a cada proyecto. Diferentes puntos de vista, en realidad. Más que las habilidades. Nos gusta diferentes puntos de vista. Sí. Entonces, entre más distintos sea, creo que es algo que en principio nos llama la atención. Parte, creo que también, bueno, se puede decir, no sé, cuestionamiento, distintos puntos de vista, que sea como... Creo que todos desde la parte buena que tienen son muy detallistas en su chamba, ¿no? O sea, son bien chamba. Eso pero nos gusta. Además, bueno... Hay ese perfil, pero también está también el hecho de estar obsesionado con lograr hacerlo mejor, ¿no? Creo que eso también es algo importante, pero que se va descubriendo en realidad, porque claro, cuando contratas a alguien no sabes necesariamente, te tienes una primera entrevista, tienes el portafolio que no es suficiente para evaluar a alguien, ¿no? No sé qué más. Andrea tiene una prueba para eso. No es la prueba, pero siempre estamos como chistoseando con esto, ¿no? Era como que después o sea, la primera prueba que decimos, que la verdad nunca hacemos, es tienes que ir a comprarte burbuja, ¿no? ¿A cuál vas? O sea, bajas y a cuál vas. Entonces... El que compra del sitio adecuado. Correcto, entonces es como, pero creo que es eso, ¿no? O sea, es como el tema del esfuerzo. Sí, yo creo que otra característica que tiene el equipo, al menos ahorita donde estamos, es que son muy buena onda en general. Yo creo, ¿no? Son muy buenas personas todos. Se preocupan por los demás. Sí, son muy considerados, se preocupan por los demás. Es como, nunca voy a dudar de su buena intención. Y siento que eso es algo difícil de encontrar en general. Sí, aparte es nutritivo para el ambiente laboral, ¿no? Que todos sean así. Es bien de construir, ¿no? Incluso cuando tenemos que criticarnos entre nosotros oye, es para mejorar esto, ¿no? Eso sí es una constante en el estudio.
Sí. Chévere. ¿Cómo es el tema a la hora de explicar a los clientes su proceso de trabajo? ¿Lo entienden rápido? ¿Se les complica? Que hemos ido puliendo eso un montón hasta ahora. Sí, es como que no, esta parte no se entiende, hay que volverlo a replantear, no, esta parte hay que hacerla más clara, no, hay que profundizarlo acá. Creo que ya también con la experiencia y la dinámica porque fue toda una suma, ¿no? Franco tenía un poco la base, la idea, cuando yo entré luego lo hemos pulido y teníamos nuestra dinámica, pero cuando acá entró, que también va a las reuniones, se sumaba otra persona, entonces ya ahora que los tres estamos mucho más cuajados y estamos más conectados, ya esas presentaciones se hacen mucho más fluidas. Pero es la experiencia también, ¿no? Sí. De hecho ha pasado un montón de tiempo, bueno, no es tanto tiempo, pero para nosotros en el día a día sí es un montón. Y hemos ido a muchas reuniones y si ves el primer portafolio frente a en principio no explicaba nada, ¿no? Sí, el primer portafolio puede haber sido muy confuso, pero es un tema de experiencia y de ir tanteando también a los clientes y de entender qué es lo que están ellos buscando, ¿no? Porque tratamos de, un poco adelantarnos a lo que posiblemente le pueda traer más allá de lo visual, sino de la complejidad del proyecto. Entonces tratamos de explicar proyectos que puedan conectarse más con ellos sobre el reto en sí, más que de la solución visual. Sí, y creo que en el último portafolio ya estamos llegando a que se entienda. A que se entienda perfectamente y que los clientes digan, es verdad, no necesitaba un logo, necesitaba otra cosa. Claro. Y sí, eso... Pero sí, tenemos una presentación, explicamos cada etapa. Y vamos conociendo un poco al cliente sobre qué tanto quiere escuchar, ¿no? Sí, porque hay también mucha de lectura en ese momento de qué tan enganchado está, qué tan aburrido, qué tan entretenido, no es como... Comprender, ¿no? Al final de ver cómo también tenemos que hablarle, ¿no? A todos los clientes les hablamos igual, algunos hay que ser más cercanos, otros hay que ser menos formales, ¿no? Y siempre escuchar, porque creo que en esa primera reunión también el cliente puede sentirse o escuchado o como que me están tratando de imponer cosas que yo no entiendo, entonces siempre tratamos de dejar el espacio a las preguntas. ¿Se entiende? ¿Esos son conceptos nuevos? ¿No es como quedó claro? Sí. Sí. Genial por ese lado. En cuanto al tema de crisis, al tema de gestión de crisis, ¿cómo lo manejan? Por ejemplo, cuando no llegan con los tiempos quizás, o cuando hay un error de impresión, o cositas como esas. CAE nos ayuda un montón, nos ayuda un montón en esa parte, ¿no? De hecho, él con las maneras y con las formas que tiene, ayuda a gestionar eso de buena forma, ¿no? Sí, o que no suene tan catastrófico para el cliente. Además, en realidad tratamos de que no ocurra, de verdad. Sí, buscamos que no, claro. Porque impacta un montón en el estudio. Sí. Que algo salga mal en la imprenta es algo que no, obviamente nadie quiere, ¿no? Y por ejemplo, en esos casos hemos tratado de cubrir o trabajar con proveedores que nos van a cubrir si es que cometen algún tipo de error. O en todo caso, cubrirlos nosotros, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de que en la etapa de implementación el cliente no se siga sintiendo acompañado. Porque creo que eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Si ya llegas a ese punto, o sea, no puedes... Si hay errores, no puedes no asumirlos, ¿no? En ese caso. Y la verdad tratamos de respetar el cronograma y si es por algo de motivos tenemos que extenderlo, es como lo decimos con anticipación o en todo caso Franco y yo, más allá de CAE, también hablamos personalmente con el cliente. Entonces creo que la puntualidad es algo que sí nos gusta respetar. Sí, y otra cosa es que estamos siempre en el proceso, o sea, Andrea o yo estamos yendo a ver al cliente, entonces conoce quién le va a decir que no, quién le va a decir, oye, discúlpame por esto. No es como, no va solo CAE o no va solamente el equipo, ¿no? Sino estás viendo a gente que representa un poco alguna autoridad dentro de ese espacio, ¿no? Y que somos ellos los que van a explicarte o asumir. Explicar o asumir los errores en el caso de que les haya, ¿no? Sí, genial. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que han tenido como equipo? O sea, así de catástrofe. No sé, tú. O bueno, la última ha sido creo que un proyecto donde no calculamos, en realidad no tenemos muchos creo, pero del que me acuerdo ha sido... no, ya me acordé. Ya, ¿cuál? Bueno, yo ya me acordé de uno. O sea, todos son impresiones, yo me acordé, bueno, esas impresiones. Sí. Bueno, sí. Esas son catastróficas. Pero que finalmente dijimos, ya, pechugamos, ok, vamos a pagar de nuevo por todo esto. Que tampoco fue como la millonada de la vida, pero sí nos dolió. Pero bueno, así se aprende, Yo ¿no? decía otras impresiones.
Lo que pasa es que también bueno. es súper importante comenzar a conocer a tu proveedor, tener confianza, ¿no? Entonces hemos tenido algunas malas experiencias con el proveedor en imprenta que finalmente cuando estamos también, bueno, en algunos momentos hemos comenzado a asumir la etapa de implementación, o sea, cuidamos de esa implementación cuando nos contratan para eso, y cuando ha ocurrido que el proveedor no ha llegado, nosotros somos los que tenemos que dar la cara. Claro. Entonces, finalmente, claro, no es nuestro desastre, pero nos cae, ¿no? Nos cae duro. Igual yo iba a decir que Sí. creo que la etapa... ¿Cuál era la pregunta? Espérate, la parte más... ¿Cómo manejas las ¿Cómo? catástrofes? Las Andrea? catástrofes. Sí, ¿y cuál ha sido el mayor problema. reto? Ya, el mayor reto que siento que hemos tenido hasta ahora como equipo ha sido la etapa de verano. ¿Por qué? Porque nos hemos amanecido 3 meses seguidos y todo el equipo se ha amanecido ok, 3 pero meses seguidos. era porque teníamos... Pero es una harta especie chamba. de crisis, ¿no? O sea, Bueno, sí. porque era como Sí. incendio y finalmente cómo lo hemos logrado con todos Pero se no era han... incendio, Pero- pues, era como... Teníamos que llegar, en realidad no... o sea, no, eso no cuenta como incendio. No sé, perdón. Pero, o sea, ¿cuántos proyectos en paralelos tenían en ese entonces? O sea, hemos resuelto en 3 meses como 4 proyectos Sí. de identidad Sí. que tienen investigación, estrategia Sí. y desarrollo Sí. de identidad y de piezas. Eso fue una locura. Sí, fue una locura. Y porque en realidad también estuvimos como los 2 meses anteriores probablemente no había ningún Proyecto y estábamos como, tiene que salir. En un momento aparecieron todos juntos y Ya puedes pechugar nomás. sí, Y A ver, ¿qué resolverlos. pasa? sí. O sea, no hay de y otra. todo ha sido un trabajo en equipo. Bueno, eso es una catástrofe porque te enfrentas en realidad a los disgustos de los chicos, al A las hecho de que- frustraciones, a la al cansancio. frustración. La frustración es probablemente la mayor crisis que podemos tener en el día a día, ¿no? Hay gente que, o sea, siempre estamos buscando mejorar y siempre ayudamos al equipo a que lo haga, pero eso no puede o no evita de que tú te sientas mal porque hayas escuchado una crítica, ¿no? Entonces, creo que convivir con eso es parte de esta carrera creativa, pero también termina siendo un problema, ¿no? Porque te frustra y te puede hundir. Entonces, Sí, es que depende mucho del diseñador ahí, porque Sí, claro. si tiene como que ya, no me están criticando a mí, sino a mi trabajo, y diferencia eso, pues genial. Pero sí hay personas que como que lo toman muy... Creo que, o sea, no somos artistas, pero directamente, pero hay como mucha sensibilidad siempre Sí. a un diseñador y como siempre creo que está como muy a flor de piel eso. Entonces, sí, es verdad, hay unas personas que tienen como ya la piel más dura al respecto, ¿no? Pero Sí, creo que finalmente es cuestión de experiencia y que te das cuenta que a pesar de que Es la experiencia. cagues, o sea, vas a solucionarlo luego, ¿no? Sí. sí. Pero claro, para mí esa fue la etapa más hardcore de Mutante. Sí, las impresiones pasaron en realidad, no fue tanto. Genial. ¿Y qué características tiene su equipo? O sea, 5 características que describan a su equipo. Diverso. Ya, diverso. Sí, diverso, ¿Qué más? confiable. Confiable. Todos quieren aprender. Sí. Autodidactas, por así decirlo. O sea, tiene un No sé interés si todos más allá. autodidactas. Sí, es un interés más allá del diseño. O sea, creo que todos hacen cosas muy interesantes más allá de ser diseñadores o de la profesión que tengan. Y Sí. creo que eso es por un interés propio de querer seguir haciendo más cosas. Claro. ¿Comelones? Sí, comemos un montón. Sí. Claro, eso también fue una crisis en ese entonces. Sí, comíamos un montón. Era panetón. bol, caldo de gallina o pollo a la brasa, ¿no? Menú qué rico. Era Sí. Harto bol. Empezamos a buscar promociones de bol para tener un montón Que si en la no red. se escucha. Genial. Bueno, y esta es una pregunta un poquito de salida del tema, pero Ujú. ¿cómo se organizan para generar fotos y contenido en redes? He visto que hacen live stream, que publican historias Ya diarias. hace tiempo que no hacemos Sí, luego he visto, sus proyectos. Hay una persona dedicada en hacer documentación del proyecto para publicar, o todo ese grupo. ¿Cómo se trabaja? Creo que eso? Franco puede explicar mejor esa parte. Es que en realidad o sea, no quiero terminar echándome crédito, pero Bueno, en sí, realidad es bueno, así. yo te echo el crédito. Franco maneja las redes y ha sido de manera muy orgánica, pero él siempre está como teniendo ese tercer ojo de buscar cómo mostrar esto. Creo que nunca ha sido necesariamente planeado como tenemos que tener esto. Ha sido como bien su
su aporte, ¿no? Natural de ir posteando cosas del día a día. Bueno, particularmente creo que me interesa esta cosa de registro, ¿no? Sí, o sea, creo que más que todo también te trae recuerdos, ¿no? Ver todo el historial de todas sus historias en Instagram, cuando pasaron ciertas cosas. Sí, es una cosa bien documental, o sea, en Pero realidad... siempre te ha gustado eso. Sí, siempre me ha gustado documentar. De hecho, cuando estaba en Infinito también teníamos un Flickr y estaban ahí todas las fotos. Y también pasaba un poco, porque en ese entonces no había Instagram. Claro. Entonces, mucha gente llevaba por el Flickr, ¿no? Pero creo que es súper importante contar las cosas. O sea, en realidad, yo creo que lo hago para mí o para la gente, para los más cercanos. Nunca no he pensado necesariamente en hacerlo para mucha gente, ¿no? Pero se ha dado así porque estoy acá y esto es mi día a día. En realidad, sí. Y el tema del portafolio, ¿cómo lo documentan? ¿Hay un equipo designado? Justo por la parte de portafolio, bueno, ha sido distinto los momentos en que hemos producido cada parte del portafolio, ¿no? Porque el portafolio ha ido creciendo. Pero justo ahora estamos en un momento en que por fin le hemos dado el tiempo para poder producir el portafolio como debe ser. Y estamos en este proceso, ¿no? Finalmente, si es que no nos usa el portafolio, posiblemente pues no lleguen más clientes. Entonces claro, es un arma de venta. Porque es una herramienta de venta. ¿Tienen algún equipo comercial o es como que...? O sea, sí, no... Franco es el equipo comercial. Como que director que va a buscar clientes. Sí. La verdad es que todo ha sido bien orgánico, o sea, en general, no sé cómo ha ido pasando, pero... ha sido bien orgánico, no porque no necesitemos buscar, sino porque también hay dos partes, ¿no? Es como, han ido llegando, tampoco es que tengamos los expertise, de la vida, ¿no? No tenemos los contactos de la vida, no tenemos el expertise, ni hemos tenido experiencias previas de hacer la parte de comercial, administrativa, de gestión, entonces, de verdad todos los días son días de aprendizaje de... Tenemos que buscar esto, acuérdame de hacer esto. Es como, hay que preguntarle a esta persona que conocimos en este lado. Oye, tienes que responder también este correo. Oye, también hay que enviar esto otro. Entonces, ha sido todo un aprendizaje del día a día, cómo manejar las áreas que hoy podemos decir como, sí, esto hacemos acá y tenemos estas áreas, pero antes era como construirlo poco a poco. Pero lo que sí funciona, y de manera asegurada, creo que es hacer bien tu chamba, ¿no? Y que te recomienden. O sea, de hecho, lo que ha pasado últimamente es que hemos ido creciendo en proyectos porque hay mucha gente que nos recomienda o que se acuerda de nosotros por alguna buena experiencia, ¿no? Sí. O que también por una experiencia no solamente de nosotros de manera independiente, sino también del equipo, ¿no? Sí. Entonces, creo que finalmente todos chambean bien en Mutante y han chambeado bien como individuales, ¿no? Sí. Genial. ¿Último consejo o reflexión final que desean compartir? Bueno, yo tengo un par de cosas en mente, que justo vienen con relación a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que creo que el diseño la carrera de diseño es una cosa complicada en el país, en nuestro país. Sí. Porque no se entiende, siento que no se ha terminado de desarrollar correctamente, no existe un equipo de gente que esté impulsando, o sea, hay iniciativas como muy particulares, pero que todavía no han llegado a articularse para crecer y para construir como el gran mercado del diseño gráfico en el Perú, ¿no? No existe eso, o sea, existen como algunas personas que están haciendo cosas por su parte. Roger en algún momento, claro. En algún momento hablé también de la posibilidad, hablamos de la posibilidad de ver de tenerlo en la unión de diseñadores, que también fue una idea que en algún momento salió. Yo considero que es importante comenzar a generar estos espacios para que la gente aprenda o que comparta más cosas y entienda o se pregunte y quiera mejorar las cosas que hacemos, ¿no? Al final creo que es súper importante hacer que el diseño se fortalezca como carrera, como profesión, como rubro, sí, ¿no? Como negocio. Porque, o sea, creo que finalmente, por ejemplo, yo me he vuelto mucho más consciente a partir de Mutante, a partir del rubro es tan pequeño, o sea, recién creo que es una carrera bastante joven, que la verdad, si todos nos
empezamos a tener un poco más de conciencia sobre la consecuencia de trabajar bien, de tratar de entender al cliente, de cuestionarnos para poder mejorarlo, finalmente va a ser un buen futuro para todos en la carrera, ¿no? Entonces, verlo de manera más colectiva. Sí, no somos un equipo, ¿no? En realidad pertenecemos a ese colectivo que debería comenzar a fortalecerse, a hacerse más grande y hacerse más interesante para los ojos de los clientes y para la profesión misma, ¿no? Sí, eso es una de las ideas. No sé si tú tienes otra, Andrés. No, creo, bueno... Frases finales, ¿no? Las frases finales. O cosas, ideas interesantes que quieras decir. Pucha, no, ahorita no tengo... Bueno, otra cosa que creo que tiene que ver que tiene que ver un poco con eso es la presencia de los institutos, universidades, ¿no? O sea, creo que también hay una chamba bien fuerte por hacer para ayudar a que la profesión crezca. Sí, es un poco compleja, porque finalmente siento que gran parte de por qué ven esta carrera tan creativa y gaseosa es por cómo se venden en las universidades. Sí. Entonces, hay un montón de chamba, pero creo que eso se puede lograr si es que todos empezamos a ser un poco más conscientes al momento de vender nuestros servicios. Claro, ¿no? porque, o sea, a la hora de que estas universidades, incluso plataformas también, sí, también incluso en webs, venden ese tipo de, o sea, lo venden el diseño así, también, no solo a los diseñadores, sino también al público que vamos a vender nuestros servicios, también lo ven así. Sí, claro. Entonces se lleva una gran sorpresa cuando le explicas los procesos, o se tiene que hacer investigación, mira, ese tipo de cosas. Solo contarte de que, por ejemplo, hace un tiempo me ofrecieron dictar ya un curso de diseño en la escuela de marketing de una universidad X. Entonces, ya me pareció bacán. Yo estuve enseñando un tiempo, entonces me parece bacán ese tipo de cosas, pero de pronto entendí un poco cuál era la idea. O sea, en marketing, hasta donde yo entiendo, y en esta universidad tenían este pequeño curso donde les enseñan a los chicos de marketing a cómo hacer diseño. Entonces, este curso que dura 6 meses no te da espacio para aprender ese tipo de cosas. Y son finalmente ellos los que muchas veces están contratan o están en el intermedio de eso, entre el cliente y nosotros. Y claro, o sea, si ellos pudieron hacer en 3 meses un proyecto de identidad gigante, esperan un poco lo mismo de nosotros, que somos profesionales. Claro. Y es como, no, pero no es real, ¿no? Te están enseñando algo que no es verdad, tal cual. O quizás es muy técnica, usar programas. O muy operativa, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Nuestra carrera está como, no necesariamente el de marketing, de publicidad, el de diseño, o sea, no estamos conectados. O sea, las carreras en las pocas universidades que hay, esas 3 carreras, no siempre están como conviviendo juntas. Sí, no. Y de repente con la parte de organizar el equipo, creo que lo más complejo, o mi consejo es como siempre tratar de entender cómo funciona cada parte mejor, ¿no? O sea, tener, creo que espacios más allá profesionales de poder conocer al equipo, de poder confiar en ellos y de saber en dónde se sienten más cómodos, ¿no? O cuál es su interés, cuáles son sus intereses, como, oye, ¿qué proyectos te gustaría hacer? Nos siempre estamos preguntando eso. Sí, o sea, pasa mucho que en agencias de publicidad digital es como que ya, tenemos esta cuenta, ya, tú vas a manejar esta cuenta, pero ni siquiera le preguntan. Es como que obligatoriamente, pero... Sí, es cierto que hay personas que no se sienten tan cómodos con ese tipo de trabajo, ¿no? Es súper importante entender las diferencias entre las personas. Creo que eso es algo que nos preocupábamos o nos interesa particularmente entender, ¿no? De entender. Sí, entonces eso, buscamos que los chicos puedan fortalecerse en lo que mejor saben para que luego sigan creciendo y se vayan a otros lados y sigan siendo mutantes en otros lados, ¿no? Genial. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en realidad. Ha sido genial estar aquí y tener esa plática, en verdad, porque sé que a muchas personas lo va a servir. O sea, esta conversación ojalá. le va a servir. Por otro lado, ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales? ¿O cómo los encontramos en redes? En Instagram sí, es lo más activo. Sí, es lo más activo. Sí, terriblemente es lo más activo. Pero por ahora, y bueno, en Facebook también tenemos la plataforma, pero claro, la replicamos por ahora. Sí. Que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso y bueno, tenemos que trabajar en nuestra web también. Sí, estamos en eso. Pero hay algunos proyectos y hay un pequeño bio por ahí que también está
como para poder acercarnos a nosotros, ¿no? De Sí. qué es lo que creemos y cómo vemos un poco nuestra manera mutante de hacer las cosas. Genial. También a nosotros nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Urbina Studio y pueden encontrar más contenido en nuestra website urbina-studio.com. No se olviden que cada domingo hay un nuevo podcast y, y bueno, palabras de despedida. No, pasa? es que sabes que no hemos mencionado a todos, Alcina. Bueno, si vamos a... Bueno, Si no das No, claro, ahora por que eso, también por eso el, les equipo, co- el equipo ha crecido, vamos Por a eso contar. les Bueno, como comento. comentaba, Cae es el gestor de proyectos, coordinador y gestor de proyectos. Luego tenemos nuestros diseñadores seniors, ¿no? Sí. Ah, claro, Está- o sea, tiene un organigrama. Ah, O- sí. Sí, 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 mira. claro, sí. Sí, claro que sí. Sí. Está Pitman, que ha entrado hace 2 meses, Ujú. y Andy. Y ya tiene... Ya Ya, en ya, septiembre ya va a cumplir estaría un joven. año. Ellos son Sí. diseñadores. Son los diseñadores con más Con más experiencia, experiencia en el estudio. equipo. Sí. Luego está Pochi. Pochi, Mauri. Mauri. Está Martín, que ahorita está en una especie de temporada, porque en un momento se va a ir de viaje. Que, Nos va a dejar o no sabemos qué va a pasar. sí, Kaori, pero es un viaje súper chévere. Y que se Kaori, gradúa mañana, mañana. que esperemos que le vaya súper bien. Estaba nerviosa para que no se cayera, no sé qué tenía. Hoy día fue su ensayo. Sí. Eh, Cae Nau y Milu. ¿Se olvidó de y alguien más? Champa, bueno, Y mentira. Champita, que no está últimamente, pero sí. No, Champa pero también bueno, es parte del equipo. no somos 9 ahora. Ujú. Genial. Sí, no nos hemos olvidado a nadie, ¿no? No, No, pero ¿sabes qué? Sí, no nos hemos Cae, olvidado. Andy, Pitman, Pochi, Mauri, Kao, Siempre pienso en Arlet, pero Martín, Arlet ya tú no y está. yo. Sí. Ahí estamos los nuevos. Bueno, y Arlet que se fue este año. Y que viene a pedirnos el baño fue la siempre. despedida más... La verdad, yo no pensaba que iba a llorar, pero lloré cuando se fue Arlet. Voy a decir. ¿Cuánto Y tiempo estuvo con ustedes? Es que Arlet es la más vieja de las mutantes. Mm. Estuvo un No año sé. y casi 2, ¿no? Aprox. O sea, ella estuvo cuando empezó, o sea, ella estuvo cuando empezó, o sea, ella ha visto todo, o sea, sin ella tampoco esto hubiera, o sea, Sí. ha sido una persona muy importante y aparte le seguimos viendo un montón, pero sí, fue triste que se vaya, pero, Sí, pero bueno, ahora está haciendo su tesis, así que la veo súper bien. genial. Palabras de despedida. Pues yo también tengo que mencionar a Pancho, a Amanda y a otra gente que también bueno, está por sí, alrededores. Y Es verdad, la verdad siempre tenemos ayuda de nuestros amigos, de Amanda, de la Nuestra hermandad de pareja, Franco, sí. de Pancho, que es bien difícil seguir teniendo vida y hacer esto que no sabemos aún del todo cómo hacerlo, pero nos esforzamos y de verdad hay mucha paciencia Sí, de todas las partes. de todas las partes, ¿no? Entonces agradecerles también a ellos. Sí. Ya, genial. Entonces, nos veremos en un próximo podcast.